porque si no, ¿qué pintábamos aquí? Elogio de las manos es el último libro de Jesús y vamos a hablar ya de eso mismo, ¿no? Yo ya me lo he leído porque lo conozco y cuando sale el libro pues me lo compro rápido y la verdad que me lo he disfrutado muchísimo. Creo que... Sí, ya, porque, bueno, si no tendría que fingir que tampoco es mi profesión, o sea, que no pasa nada. Pero no, en esta ocasión soy muy sincera y me ha encantado. Me ha encantado... ¿Cómo es la primera frase del libro? Muchos años después, el coronel ordenó... El día que pusimos un pie por primera vez en aquella casa ya sabíamos que le iban a derribar. Vale, bueno, pinta fatal. Perdona, Elena Ramírez, editora del libro, que nos la hemos presentado. Ah, es verdad. Artífice del libro. Ella también muy importante, más que yo. Pero bueno, en este caso, si quieres decir cualquier cosa, Elena, libre. Bueno, total, el libro empieza fatal. Porque estamos hablando para empezar de una pérdida. ¿Cómo y cuánto tiempo se tarda en escribir la primera frase de un libro? Pues no sé muy bien cómo apareció esa frase, pero apareció bastante del tirón. Esa primera frase, o sea, no voy a ser tan gracioso como era. Voy a intentarlo, pero hemos venido aquí a hacer humor, pero bueno, tendremos que hablar de literatura. No, esa frase empieza en un momento en que yo ya había escrito o preescrito otra novela que al final no se iba a publicar, y esa frase lo que hace es desactivar la trama. O sea, yo quería escribir un libro en el que la trama fuera irrelevante, porque no soy un buen tramador, no soy García Márquez. Entonces dije, bueno, la mejor forma de quitarse esta presión de encima es decirle a los lectores lo que va a pasar ya en la primera línea. Y a partir de ahí ya me relajo. Hay muchos libros que comienzan así, declarando cómo va a ser el final, y yo me apunté a esa idea. Y lo cierto es que está bien, porque a partir de esa semilla el libro surge y se expande y uno se olvida de que tiene que conducir al lector por determinados lugares y bueno, más o menos te permite divagar, que es lo que yo quería hacer. Bueno, en realidad tampoco te creas que solamente se hace en literatura. Billy Wilder, por ejemplo, empieza muchas de sus películas y muchas de las películas de cine negro de los años dorados de Hollywood empiezan cascándote un spoiler en la primera secuencia, y eso yo creo que hace que el lector esté mucho más involucrado desde el principio, ¿no? Ya le das una información que en la mayoría de los casos solo tú tienes. O sea, yo creo que obligas al lector a recorrer un itinerario que es inusual, ¿no? Habitualmente la narrativa nos lleva, digamos, por una vía, que una serie de acontecimientos se concatenan, tiene sus puntos álgidos, y la idea es ir conduciendo al lector por ese lugar. Entonces, esta otra forma propone un itinerario diferente, reclama del lector algo que no es habitual. Y bueno, pues si ya sé lo que va a pasar, que es lo que habitualmente queremos en las narraciones, que vendrá después, bueno, pues alguna otra cosa habrá. Y también al autor le permite abordar el hecho literario de otro lado. O sea, no necesariamente conduciendo al lector de un lugar a otro, sino presentándole un mundo propio, una atmósfera, lo que considere cada uno, ¿no? Se lleva mucho la autoficción, pero aquí hay mucho más de auto que de ficción. Sí, hay un coche, sí. Hay un coche y el narrador se empeña en aparcarlo a la sombra, que es una cosa muy española. Lo decía Manuel Vilas en Ordesa, y el otro día con Juan Tallón, que me presentó hace unos días en Santiago, también decía que su padre también le tenía ese empeño en aparcar el coche a la sombra, y su forma de decirle te quiero era cuando iba a verle al pueblo, sacaba su coche del garaje para que su hijo lo metiera. Wow. Y el coche dijo estuviera a la sombra. Aquí hay mucho, en Elogio de las manos hay mucho de la familia y hay mucho de la herencia también, ¿no? Sí, claro, es una historia familiar, sobre todo. Claro, lo que sucede en una casa generalmente es una familia, ¿no? Es la historia de una casa, la casa es el contenedor y los personajes son los miembros de una familia. Y sucede lo que sucede en las familias. Es decir, bueno, iba a decir, no hay tiroteos, en algunas familias hay tiroteos, pero en este caso no, suceden las cosas normales. Que pueden ser insustanciales, aburridas muchas veces, pero que bien miradas pues tienen toda su gracia. Ha habido y habrá mucha literatura familiar. Sobre todo yo creo, no tanto porque lo que sucede en las familias sea espectacular o muy literario o muy novelesco, sino porque todos conocemos el paño. Todos nos hemos visto en algún momento litigando con la familia o adorando a la familia también. Entonces, ahí entrar en ese universo ya establece una conexión con el lector que es casi ineludible, ¿no? Podríamos decir. Yo creo que hay mucho de mirar por el ojo de una cerradura en el libro.
Sí, tiene que ver con eso que decías de la autoficción. En realidad, lo que hace el libro es, efectivamente, hacer un agujerito en la pared y ver cómo se comporta una familia dentro de esa casa. Bueno, y en realidad un agujerito que luego se abre y una puerta, porque la historia, los personajes evolucionan a su manera, pero la casa también evoluciona a su manera. La casa es una casa cerrada, decrépita, que se va cayendo, que está casi en ruinas. Esta familia la va arreglando, la va adecuando, la va dignificando, y en cierto modo las puertas de la casa se van abriendo, ¿no? Son estas paredes de cristal que se van abriendo y dejan que la casa y lo que la rodea se conecten, ¿no? Y en este caso además hay un espacio precioso que es el de la parra. La casa tiene delante un emparrado, y más allá del emparrado está el pueblo y está la naturaleza. Y ese emparrado, que es fundamental en la novela, es una especie de territorio intermedio entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre lo comunitario y lo familiar. Y ahí, a medida que la parra crece y se sanea, porque a veces no está muy sana, empieza a concretarse una vida muy interesante, una vida intermedia entre lo doméstico y lo que está fuera. Es una especie de apertura al mundo al mismo tiempo que mantienes un espacio que es familiar, ¿no? Y ahí es donde entran las manos. Ahí y por todas partes de la casa. Pero está en la casa, todo el mundo llevamos las manos puestas, claro, sí. Pero cuando las empezamos a usar en esta novela es gracias a la casa, sí. Y luego también es ver cómo los demás habitantes del pueblo van usando las suyas. Claro, es una novela que tiene como centro las manos, ya se dice en el título, que tiene como origen una intuición sobre las manos, que es una que tengo yo, que no he sabido resolver, creo, en esta novela, porque lo que me proponía al principio era un ensayo, pero digamos que el narrador nos enseña el mundo a través de las manos, lo que se puede tocar, lo que se puede acariciar, todo aquello que tiene una conexión con el cuerpo a través de las manos. Y efectivamente vemos al narrador trabajar con las manos, le vemos atreverse a hacer cosas increíbles, ¿no? Como soldar, por ejemplo. No digo increíbles botar un barco, sino soldar, hacer cosas muy pequeñas pero muy complicadas para él. Y vemos también efectivamente cómo los demás llegan y hacen sus cosas con las manos. Llega el herrador, que sí es experto y que sí que sabe manejar un caballo, pero llegan personajes, por ejemplo, que cuidan de otros personajes, que acarician, que sostienen la vida. Y aparecen también manos que no están en el libro físicamente, son manos de escritores y de escritoras que aparecen por allí, o filósofos, o de gente que ha dicho cosas interesantes a propósito del tema. Esto empieza, la idea del libro, por un programa de radio que escuchabas en... Bueno, eso dice el libro, sí. En Escocia, ¿no? Eso dice el libro, eso dice el libro. Sí, pero yo sé lo que es cierto y lo que no. Ah, muy bien. Es una novela y no novela al mismo tiempo. En realidad el libro para mí comienza mucho antes. Tartesos. Siglo XVI. No. El libro comienza seguramente cuando mi padre, nuestro padre, porque aquí está mi hermano, mi madre también, cuñada de mi sobrino, mis amigos, más amigos al fondo, Ainsa, bueno, mucha gente querida y conocida. Cuando mi padre, o ese es el recuerdo que yo tengo, pone en mis manos por primera vez su martillo, que había pertenecido a su vez, se dice en la novela, a su abuelo, a su padre, ¿no? Eso es lo que queremos querer en casa. Yo quiero creer que además perteneció a su bisabuelo y más atrás, o sea que probablemente sea una herramienta íbera para darle a mi familia un poquito de vuelo literario. Pero no lo sabemos. El caso es que mi padre me da ese martillo en el taller en el que él encuadernado junto con mi madre y me enseña a enderezar unos clavos oxidados. Porque por supuesto no había clavos nuevos para que el niño practicara. Tenían que ser clavos oxidados y torcidos. Los enderezo, me enseña a enderezarlos y me da un taco para que los clave. Y a partir de ese momento yo creo que empieza en mí y en todos mis hermanos, cada uno a su manera, una afición o una pasión por el trabajo manual, por el trabajo físico, por la elaboración de cosas, por la construcción, por la reparación, por la chapuza, vamos a decirlo claramente. Yo soy un orgulloso chapucero. Y a partir de ese momento empieza esa pasión y llega un momento, o yo sabía que en algún momento iba a colisionar con otra pasión que tengo yo fuerte, que es la escritura. Y mi oficio además. Entonces en algún momento iba a escribir este libro. Apareció muchos años atrás y apareció, digamos, en forma de ensayo. Yo tenía una pregunta, me hacía una pregunta. Viendo cómo veía en mi casa que el trabajo manual era una actividad muy digna, no es el trabajo con el que mis padres se ganaban la vida, entre otros. Claro, yo percibía que luego fuera de casa el trabajo manual era considerado como subalterno con respecto al trabajo intelectual, ¿no? Lo sigue siendo, sí. Pues esa diferente consideración a mí me extrañaba. Porque mi ejemplo de casa era otro, ¿no? Y entonces empecé a preguntarme por qué esta diferencia. Y quise indagar en esa diferencia. Quise indagar porque sé que se puede trazar perfectamente la historia de la filosofía, de la ciencia, del pensamiento, de la sociología. ¿En qué momento se produce esa escisión? ¿Cómo se escinden, digamos, cuerpo y mente, en este caso? ¿Y de dónde procede, digamos, esa consideración subalterna? Ya Aristóteles dice barbaridades sobre los trabajos físicos, ¿no? Como son los peores a los que se puede entregar el ser humano y son indignos casi, ¿no? Cuanto más desgasta el trabajo, peor es el trabajo y peor es el que se dedica a ese trabajo, ¿no?
Bueno, esto llega y yo quería ver de dónde procedía esto. Entonces comienza de forma ensayística, pero me di cuenta de que el libro que yo quería escribir como ensayo ya se había escrito, documentándome. Maldita sea, se me habían adelantado bastantes decenas de años. Y por otra parte, yo no soy ensayista, no sé hacer un ensayo, no soy académico, no soy un intelectual, no tengo esas herramientas. A mí me puede siempre la pulsión por escribir y en algún momento, voy por el 30% de la respuesta, a eso mismo. Y en algún momento, además, apareció en mi vida esta casa. Y esta casa era una casa que me pareció perfecta. Un ensayo no necesita espacio, no necesita tiempo, no necesita personaje, necesita ideas, refutaciones, validaciones, teorías, documentación, pero una novela sí necesita un espacio. Y en este espacio encontré una excusa perfecta para hablar de las manos y de otras cosas que pasaban en mi vida y que me interesan mucho, que es la vida cotidiana, la vida familiar, la vida comunitaria, los animales, la observación de la naturaleza, la chapuza, casi como actividad profesional. Esta casa estaba llena de oportunidades para hacer chapuzas. Y además chapuzas que quedaban impunes. Porque como la casa estaba tan mal, cualquier cosa que... De hecho, en algún momento en la novela se dice, había que tener cuidado porque podía quedar peor la reparación que lo que ya estaba. Entonces, esto era una paradoja curiosa. Y bueno, pues en esta casa encontré todos esos argumentos y además un valor metafórico importantísimo para mí, que es claramente un reflejo de la vida, ¿no? Sabemos que se acaba, los personajes que se van a acabar exactamente igual que la vida, y aún así pues se entregan a ella, a la casa y a la vida pues con ilusión, con interés y con pasión. En el fondo hay ahí un ingrediente de lo perecedero, ¿no? O sea, y de cómo siempre tratamos, o aunque no tratemos, siempre tenemos este enganche con el apego, tenemos con las cosas materiales, y esto también es una posibilidad para darse cuenta de que todos estamos aquí de paso, ¿no? Sí, por eso te decía digamos, esos atributos metafóricos que tiene la casa. Estamos de paso, pasa que se nos olvida. Yo os lo digo, os voy a arruinar la tarde. Vamos a morir. Pero no hoy. Pero no hoy. En algún momento. Es así, esto va a pasar y la casa iba a caer, iba a morir también. Pero claro, el misterio para mí, y también parte del origen de esta novela, es intentar desentrañar ese misterio. ¿Por qué, sabiendo que vamos a morir, hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué hemos creado el arte, la ciencia, la cultura, la familia, la pasión, el amor, la amistad, todo tipo de pasiones? ¿Por qué si sabemos que se va a acabar? Yo esto lo pensaba mucho cuando estudiaba inglés. Porque decía, me empeñé, como buen español, que no sabía inglés, claro, me empeñé en aprender inglés con profundidad. Y vivíamos en Escocia, yo estudiaba con mucha dedicación inglés, y llegó un momento y me dije, pero si yo me voy a morir, o sea, ¿por qué he hecho tanto esfuerzo a esto? ¿Por qué los phrasal verbs los tengo que aprender de memoria? El día que me den la extrema unción le voy a contestar en inglés al cura. Pero digo, ¿para qué tanto? Si total, no vamos a ir muy lejos, ¿no? Así que me quedé en un tranquilo punto medio, chapuceo, pero va bien con eso. Pero fíjate, al final es una cuestión de que estamos hechos para amar, ¿no? Y para cuidar. Igual que esta casa de la novela está bastante decrépita, pero oye, hay que habitarla, y para habitarla hace falta cierta comodidad. Igual lo del inglés también era porque estabas en un país extranjero y te hacía un poco de falta, ¿no? Mira, no había caído. Ya sabía yo que algo... Que a lo mejor es que eres demasiado perfeccionista dentro de tu chapucería, pues ahora que y lo que querías era hablar muy bien cuando a lo mejor no hacía falta. Sí. Es importante lo que dice de tu afán de perfección, porque una cosa que también es una bonita metáfora en el libro, y es que tú lo has dicho antes, ¿no? La finitud de la casa es una invitación a hacer las cosas aunque salgan mal, y eso para un perfeccionista es una terapia importante, ¿no? Bueno, yo, lo voy a decir así, como yo, soy Jesús, soy un perfeccionista. Me arrepiento. Sí, me estoy quitando, la verdad es que lo digo así de claro, me estoy quitando. De hecho, este libro contiene un par de faltas de ortografía, pero bien gordas, ¿eh? Sí, es verdad, no quería yo decirlo delante de la gente. Ya lo digo yo. Delante de la editora. Es que porque fue una parte del asunto del libro, hablo de chapuzas, y que mejor chapuza que meter un par de faltas de ortografía, ¿no? Lo cual también ha reunido a muchos Hay unos lectores. premios para quien los encuentre antes. Sí, se me ha ido el santo al cielo. Así con el perfeccionismo, sí. Yo he sido un hombre muy perfeccionista, pero me parece que hay que encontrar otra medida.
que lo perfecto ya se sabe que es enemigo de lo bueno, de lo bello, de lo tranquilo y de lo sano. Hay que quedarse en un lugar en lo que cada uno a su cuerpo y a su mente le siente bien, en la medida y en la cantidad que le siente bien. A algunos les sentará bien una 100% de pureza y otros no. Y a mí en este momento de mi vida pues ya no me sienta bien esa pureza. Yo desde luego, en lo que a mi trabajo se refiere, y tú lo sabes bien, me dedico con entereza, con todo mi amor, con todo mi talento, pero ya intento no dejarme llevar por una idea excesivamente ambiciosa de una novela, por ejemplo, ¿no? O sea, generalmente cuando terminas una novela, y tú lo sabes bien porque has convivido con muchos autores, es difícil el autor que te dice que la novela conseguida coincide exactamente con la idea que se tenía de esa novela. La idea es siempre platónica, siempre es pura y perfecta. Es luego imposible llegar a esa idea. Pero es que ahí está el asunto. Al final siempre entregamos a los lectores, desde mi punto de vista, un producto no del todo terminado, ¿no? Tenemos que en algún momento parar y entregar algo con lo que no estamos del todo de acuerdo o satisfechos, pero que es hasta dónde podemos llegar, porque de lo contrario la novela duraría eternamente. Siempre se puede mejorar, siempre se puede arreglar y no tiene sentido, es estéril. Entonces hay que quedarse, yo desde mi punto de vista he aprendido a intentar quedarme un poquito antes, aligerar un poquito toda esa carga. Y al claro, final, que la novela está muy bien, ¿eh? que no es chapucera de verdad, ¿eh? O sea, que tiene un principio, un final, está súper bien escrita. Sí, sí. El amor por las palabras de este hombre Sí, sí. es una cosa Las que... páginas tienen números, Todos... para que no os perdáis. Leedlos un montón. ¿Tardas mucho en elegir las palabras exactas? Porque sé que eres Sí, muy amante de las palabras. Sí, pero fíjate, eso no tiene tanto que ver con la perfección, sino con la precisión. Es que, claro, el lenguaje es una herramienta muy compleja y hay una responsabilidad enorme de quien escribe, yo creo, ¿no? En seleccionar las palabras. Entonces, sí que hay una primera escritura que es más gruesa. Lo digo mucho estos días, es como un trabajo artesano también, ¿no? Construyes el mueble y luego tienes que pulirlo, que lijarlo, que dar una forma... Una cierta prestancia. Sí. Y eso al final es una parte del trabajo muy grande, a veces es tediosa, pero es fundamental. O sea, encontrar el adjetivo o quitar el adjetivo que sobra y darle al sustantivo la cantidad precisa o la dominación precisa que sea, sin pasarse también. Para mí es fundamental ofrecer una imagen nítida, clara, de lo que quiero contar. Es un poco como soldar. Es mucho más fácil que soldar. Para mí sí. Sí, para mí sí. Para un soldador no te creas. Es una de esas tareas, yo, mal que bien, a medida que voy escribiendo, llevo ya muchos años escribiendo, la cosa va mejorando. Pero soldar, es que llevo muchos años soldando y no hay manera de mejorar. Yo no. Eres muy el pegote. Sí, me queda pegado ahí. Sí, es un desastre. Yo admiro mucho a las personas que sueldan. Me está pasando mucho que a las ciudades que visito, por ahí, pues me quieren llevar a talleres. Tengo un amigo soldador que tiene un taller, en vez de firmar a no sé qué librería, 20 que te llevo, te hago un tour a las 7 de la mañana y soldamos. Me encantaría, pero no tengo tiempo. He venido a firmar libros. Me parece maravilloso porque... Igual los puedo firmar con unas... Los puedes firmar con un de bajo relieve, algo así, algo chulo. Pero luego al final se pone muy en valor la artesanía, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que me gusta mucho también del libro y es el acercamiento del protagonista. Siempre, los urbanitas siempre vamos a los pueblos como con espíritu de conquista, ¿no? Y aquí hay una adecuación al medio. Si no le queda más remedio al protagonista, al narrador, sí que yo lo veo un poco como la puerta de Imaginarium. No esa chiquitita, hay que entrar ahí, hay que caber por ahí. Solo los niños están llamados a entrar por esa puerta. Y aquí también, en cierto modo, solo los niños están llamados a entrar por la puerta de la casa. Porque la casa lo que pide es ensayo, error, juego, pérdida de tiempo, improductividad, cosas inútiles, cosas inservibles, a veces feas. Todo eso lo pide la casa y hay que ser muy niño para admitir todo eso. Para que las cosas no estén como tienen que estar o como se supone que tienen que estar, a la hora que tienen que estar. Entonces, la casa pide eso, y yo creo que la evolución del personaje es la evolución de un hombre que llega con esa actitud al pueblo o a la casa y acaba entregándose a esa, o relajándose, dejando llevar por esa pulsión infantil del que quiere hacer algo simplemente por el hecho de jugar, sin más. Y la inexactitud, ¿no? Que era lo que hablábamos antes, de nada es perfecto, nada tiene por qué serlo. Nada tiene por qué serlo, de hecho es muy limitante esa idea, la idea de lo que tiene que ser perfecto. Imagínate, si esta familia hubiera querido construir una casa perfecta, es que no la habría habitado, no habría pasado nada, se hubieran pasado 10 años reformando la casa. Y nada más lejos de imaginaos una casa de esas de las revistas de decoración, en Cayo Largo, por ejemplo, ¿no? Mesas, grandes salones, 68 sofás... no sé por qué tienen tantos, mesas bajas con libros de fotografía de gran formato, os lo imagináis, ¿no? Bueno, pues esta casa es justo lo contrario. Pequeña, ventanucos,
muchos sillones, pero cada uno de su padre y de su madre, chatarra en el patio, una barra asilvestrada, no hay césped. Sin embargo, Jesús, en este lugar que a priori invitaría a mayor abandono, hay también una vocación por parte de uno de los personajes, que en concreto es la mujer del narrador, de encontrar lo bello en el espacio, hacer del espacio de una manera cuidadosa, humilde y sencilla, simplemente a lo mejor poniendo una manta azul encima de un sillón, hacer de un espacio un lugar habitable en el sentido también de encontrar en ello un calor y una belleza, ¿no? Claro, ahí se produce una relación entre los dos personajes, entre el narrador y su mujer, que para mí es muy bonita, porque hay una cooperación verdadera. El narrador está empeñado en acometer las obras de la casa, en quitar las goteras, en hacer cosas inútiles, poner una reja donde no hace falta, en las grandes obras, ¿no? Esta cosa tan masculina de las cosas grandes, que se vean, que tal. Y su mujer, en ese tiempo, de una forma muy discreta, va, digamos, posando una capa sutil sobre la casa, que hace que la casa pase de ser una casa, un habitáculo o un hogar. Porque no basta con que no haya goteras. Para construir un hogar hace falta que el hogar sea acogedor. Y para que sea acogedor tiene que haber elementos humanos, algo que te atraiga, que quieras estar sentado ahí, arroparte en esa manta, invitar a los demás. Entonces, eso es lo que hace la mujer, Anaís, la mujer del narrador, crear un hogar donde solamente hay una casa. Pero claro, hay una simbiosis entre ellos dos que me parece a mí muy bonita, ¿no? Entre los dos construyen hacen la transición entre una casa, un habitáculo a un hogar. Que un hogar, en mi opinión, no solamente es el lugar donde se reúne la familia, donde convive la familia, donde la familia prospera, digamos, como grupo, es el lugar también abierto. El hogar, para mí, es el lugar que se abre a los demás, es decir, que no es un castillo, que tiene una puerta abierta y una mesa puesta y la posibilidad de que alguien llame a la puerta sin que tú lo esperes y aparezca y te tomes un vino o pase lo que sea, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de hogar que se propone en el libro. El hogar que al final se hace también con las manos. En este caso sí. El hogar podría estar hecho. La mayor parte de las casas que habitamos ya están hechas, vienen hechas de fábrica. Esta casa estaba por hacer. Y lo cual también es una oportunidad muy interesante. Yo, al que no lo haya probado, si estáis en una casa nueva que os acabáis de comprar, os sugiero que rompáis algo y lo intentéis arreglar. Si la vida no os ha dado la oportunidad de que el tostador se os rompa, pues lo averíais vosotros y luego os pasáis el domingo por la mañana intentando arreglarlo. En esta casa, todas esas oportunidades saltan a la vista. Como decía antes, una invitación constante a la intervención y también a la creación y al humor también, ¿no? Hay un momento en el que el personaje necesita un enchufe fuera en el patio para poder trabajar porque lleva años tirando un alargador desde dentro de la casa, entonces instala un enchufe fuera de la casa, de esos de pared, de superficie, pero claro, como no sale electricidad, cuando enchufa el ordenador se enciende la luz del baño, ¿no? Y ya no lo cambia. ¿Por qué? Porque había extinguido la risa. Entonces, en ese intento de hacer las cosas a cualquier precio, pasan cosas que son inesperadas y que pueden ser divertidas, que son creativas, que son casi cuentos de Gianni Rodari. Y que son cosas que es casi mejor que se queden así. Sí, es casi mejor que se queden así. Porque ya te harás con otra luz, pero ¿y la risa? Eso también. Y cada vez que llegue una visita e intente enchufar. A mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, mi vida se basa en esos momentitos. Claro. Y es lo que me alimenta. Imagino que tu casa entiendes el baño y se apaga el... Oh, ya vendrás, ya. Bueno. Es una feria. Es una feria. Y hay un momento también que me gusta mucho en el libro, que es esa vez que el protagonista se mira las manos y ve las manos de su padre. Sí, eso me ha pasado a mí, yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Muchos, vamos, poniendo solamente un poquito de atención te das cuenta de que las manos también forman... Y el cuerpo en general, la gestualidad es una estirpe, o sea, forma parte de una estirpe, nos movemos de determinada forma que si hemos observado a nuestros padres, muchas veces reconocemos algo de ellos, incluso a los abuelos, ¿no? Remonta a los abuelos o remite a los abuelos. Yo me veo un montón de gestos, sobre todo de mi padre, ¿no? Cuando conduzco, por ejemplo, pues agarro el volante sin darme cuenta como la agarra mi padre, con los dedos por encima. No me echo encima como le hacía él, pero sí, de repente me veo el modo en que me llevo las manos a la espalda para caminar y pensar, que es una cosa también que hacía mucho mi padre, ¿no? Entonces yo no sé por qué, yo no le estoy imitando. No me siento un día y digo voy a imitar a mi padre, no. Surge así porque se transmite, no sé, igual que se transmite la cultura o otros conocimientos. Pero yo no sé si la genética o al final esa capacidad para la imitación o para aprender imitando, ¿no? Que tenemos como seres humanos. De hecho, Jesús, en el libro hablas también como de una sabiduría
que no pasa quizá por el intelecto. Hablas del aprendizaje de los oficios a través de las manos, ¿no? Pones un ejemplo muy bonito y es tocar la guitarra, ¿no? Lo diferente que es cuando pones la conciencia en intentar tocar una melodía y no te sale, a diferencia de cuando te dejas llevar y la melodía sale de las manos sola, ¿no? Sí, esa es una parte muy bonita del cuerpo y está muy estudiada, está muy descrita en psicología y en filosofía también, que es lo que llaman el conocimiento implícito o tácito, que es un concepto que sintetizó un filósofo, creo que húngaro, Michael Polanyi, que decía que el conocimiento tácito es aquel que podemos ejercer pero que no somos capaces de explicar con palabras. Es decir, esa gestualidad que tiene el artesano, cuando dice el artesano, cualquier trabajador manual o cualquier persona cuando hace cualquier tarea, haces una cama, coses un botón, fríes un huevo, hay una serie de gestos que se concatenan para producir ese huevo frito o lo que sea, pero que no se piensan, están solos, ¿no? Y por ejemplo yo lo observo mucho y en el libro se cuenta en el caso de los guitarristas, los músicos. Evidentemente Pat Metheny o cualquier músico de jazz o cualquier músico en general o un flamenco no está, Paco de Lucía no podía estar pensando qué tecla iba, o sea, qué cuerda y qué traste iba a pulsar, era tal la velocidad que es impensable. Hay algo en el cuerpo que lo ha aprendido y que se vuelve autónomo. Hay una especie de memoria de las manos, ¿no? Hay un libro muy bonito de un arquitecto finlandés, creo que se llama Juhani Palasma, que se llama La mano que piensa. Y es un conjunto de ensayos que reflexionan sobre esta idea, la mano casi como un ser autónomo, con su propio pensamiento y con sus propias decisiones y sus propias inercias. Observar a alguien trabajando, a alguien experto trabajando, es para mí uno de los mayores espectáculos del mundo, porque en cierto modo desaparece la mente y lo que aparece es el cuerpo en su plenitud, ¿no? Es una síntesis que me gusta mucho, lo vemos cuando alguien baila bien, por ejemplo, ¿no? No se piensa, se hace y ya está. Eso me parece maravilloso. Es curioso porque yo siempre he pensado que el hábito hace al monje. O sea, que cuando trato de hacer algo que no he hecho nunca, intento poner la postura. Porque creo que así es mucho más fácil. Bueno, pero en tu propio negociado, digamos, en lo que tú eres experta, seguramente que hay un montón de cosas que ni siquiera forman parte de tu pensamiento, que no te propones, salen sola. El modo en que modulas la voz, seguramente, o tu gestualidad para estar frente al público. Yo creo que todos tenemos puede ser algo intuitivo. Puede ser algo intuitivo, evidentemente hay que trabajarlo. Pero llega un momento en que se convierte en algo autónomo. Y en el caso de la guitarra es curioso. Se cuenta en el libro, yo toco la guitarra mal que bien desde hace muchos años, bastante bien. Bastante bien. No, para nada, era una broma mala. Me peleo con la guitarra desde hace muchos años, me gusta mucho, pero sobre todo me gusta por el aspecto gestual, ¿no? Cuando voy a un concierto de guitarra, generalmente lo que hago es mirar la mano izquierda, si es que la mano izquierda que está en el mástil, miro a la mano izquierda porque es una panza, es un orellez moviéndose a lo largo de esa madera, ¿no? Con las cuerdas. Entonces me pasa, cuando se cuenta en el libro también, cuando yo estudiaba la carrera aquí en Madrid, tenía un compañero de piso que había estudiado en el conservatorio, tenía un muy buen nivel de guitarra y me enseñaba pues, piezas de estudios de guitarra clásica. Y yo, claro, no sabía solfeo, sigo sin saberlo. Tenía que aprenderlo de memoria, con diagramas y demás. Y recuerdo, supongo que fui muy insistente porque eran piezas complicadas, y sin saber solfeo yo las aprendí. Las sigo tocando desde entonces, para desgracia de mi familia, porque prácticamente solo toco esa pieza. Y ni siquiera la toco muy bien. Pero curiosamente, si la abandono durante un año y la retomo, si pienso lo que quiero hacer, no sale. Pero si no pienso, es decir, si pienso, por ejemplo, en fotocopiadoras, aparece. Es curiosísimo, es como si el intelecto Pero hay que quitar la parte del intelecto, claro. Sí, hay que quitarse el intelecto, hay que quitarse el pensamiento, el juicio, hay que quitarse un montón de elementos que forman parte de la mente para que el cuerpo pueda hablar. Pero eso pasa conduciendo, por ejemplo. Sí. ¿No? Claro. Es una cosa que ya mecanizas de tal forma que ya no te hace falta pensar. Y supongo que en tantas y tantas cosas. Tú cuando ves a un narrador, como se cuenta en el libro, tampoco ves que esté... ¿no? De hecho, se pasaba todo el tiempo hablando y litigando con Bones, el otro personaje, lanzándose pullas mientras hacía un trabajo absolutamente maravilloso. O sea, un arte puro, cómo manejas a un caballo, cómo lo tienes controlado, al mismo tiempo que le estás quitando parte de su pezuña, le estás dando golpes, clavando clavos, o sea, y todo en perfecta armonía, mientras le das la chapa a tu vecino. O sea, verdaderamente asombroso. Pienso ahora, Jesús, que a lo largo del libro estábamos hablando de la casa, hemos hablado de las manos, de los oficios. Hay una frase muy bonita que dices que cuando muere una persona se mueren
se muere también el saber de un oficio porque desaparece ese conocimiento tácito de sus manos. Pero ahora mencionabas a Bones, que es un personaje, que es un vecino, dueño de un caballo. A lo largo del libro van evolucionando también los habitantes de la casa, esta familia que va esporádicamente a la casa, y hay una intervención y una participación en el entorno también natural. Van conociendo mejor cómo se ensilla un caballo, cómo se nombran las plantas, cómo, en fin, el propio entorno natural deja de ser, como tú decías, cuando llegan allí, deja de ser un urbanita el que aparece por allí, y realmente vas viendo en el libro cómo van integrándose y conviviendo con perros, con gatos, viendo morir un gatito, por ejemplo, las niñas, que esto es un capítulo muy bonito, es decir, cómo la vida con los animales también forma parte de esa experiencia insólita que es habitar la casa, ¿no? Sí, y te diría que en realidad lo que es insólito es el hecho, cómo se produce ese conocimiento. Lo que hace es un experimento. Lo que se hace es reducir el ámbito de conocimiento, el espacio, lo que dice Bones. Bones es un hombre que conoce el mundo hasta la distancia a la que su caballo le lleva, a pocos kilómetros del pueblo. Nunca ha montado en avión, nunca ha salido casi ni de la provincia. Sin embargo, en ese pequeño territorio es el rey. Lo conoce todo, conoce las pozas, las plantas, a los vecinos, donde habrá un botellín frío, en qué venta, donde hay una persona enferma a la que tiene que llevar un poco de pan o naranjas o lo que sea, ¿no? Reduce el territorio y se convierte en un experto en ese territorio. Y lo mismo le pasa a la familia. Reducen su espacio de conocimiento y lo que hacen es, en vez de aburrirse de ese pequeño espacio de conocimiento, profundizan. Van hacia el fondo. Entonces, llegan y lo primero que ven son malas hierbas. Y a medida que la novela avanza, o árboles, sin más, a medida que la novela avanza, todo eso va revelándose como una fotografía. Y los árboles ya no son los árboles, es un algarrobo, es un árbol del paraíso, es lo que sea. Las plantas no son, o incluso en algún momento ya se empieza a hablar de sus nombres latinos, ¿no? De la familia del Quercus, de todo lo que les rodea. De modo que, en cierto modo, sucede como el revelado de una fotografía, una realidad que estaba ahí, y que es absolutamente, en fin, anodina, a la que no se presta atención, se va revelando, va saliendo de cara a los personajes. Y claro, lo que encuentran ahí es una riqueza inmensa, y además sorpresiva, cuando te das cuenta de que tenías algo tan rico y tan cerca y no te habías dado cuenta. Al final es lo que está al alcance de las manos, ¿no? Otra vez, o sea, lo que nos rodea, lo que podemos tocar. Claro, el libro es un canto. En realidad es un canto y un descubrimiento y un deseo también por mi parte para ser un soberano de ese territorio próximo, ¿no? Me he dado cuenta que es una conclusión muy trivial, muy tonta, pero me he dado cuenta que las cosas más importantes de mi vida están súper cerca, muy cerca, asombrosamente cerca. Son personas siempre, y luego un oficio que también está muy cerca, una serie de libros que los tengo muy cerca, mi guitarra, 4 cosas muy básicas sin las cuales yo no quiero vivir. No necesito tener una casa en Cayo Largo, tampoco me vendría mal, pero no lo necesito. Necesito un buen socio que me acompañe en la vida, que me enseñe cosas, un trabajo que me apasione, por supuesto que mi familia esté bien, que mis amigos estén bien, cosas que están absolutamente cerca. Y cuanto más cerca voy o más pongo la lupa, más me doy cuenta de la riqueza que hay ahí. Eso es hacerse mayor también, ¿eh? Eso es hacerse mayor, sí. Sí, porque lo digo así como una cosa muy poética, pero en realidad es que no me apetece irme No, podemos irnos todos tus seres queridos a Cayo Largo, si quieres, a una casa donde no haya absolutamente nada que arreglar. Claro que sí, y un Ferrari, y un buen Rolex, y un Ferrari, y una casa, un buen peluco, sí, eso sí que llena de verdad. Al final, fíjate, hay una, ¿quién lo decía? Otro griego, ¿no? Que las manos son el origen de la inteligencia, lo que nos separa del resto del reino animal, ¿no? Sí, eso es una vieja descripción filosófica muy conocida entre Anaxágoras y Aristóteles, no simultánea porque no vivieron en la misma época, pero uno decía que somos inteligentes porque tenemos manos y el otro decía que tenemos manos porque somos inteligentes. Ese era... Aristóteles decía esto último, tenemos manos porque somos inteligentes. Anaxágoras decía lo contrario. Es un poco lioso. Somos inteligentes porque tenemos manos. Y ha ganado Anaxágoras. La ciencia contemporánea dice que
gracias a las manos hemos logrado intervenir sobre el mundo de una manera compleja, hemos creado herramientas que nos han permitido transformar el mundo y eso ha incidido claramente en el volumen craneal, el aumento de la capacidad de procesamiento de información del cerebro mayor y todo eso. Pitágoras 1, Aristóteles 0. Sí, definitivamente. Pues, ¿tú quieres contar algo más? Lo que queráis, ¿no? Yo con estas manitas... ¿Quieres leernos un...? Ha sido una ametralladora esto, porque estábamos... Bueno, pero ¿os ha gustado? ¿Queréis saber alguna cosa? Yo creo que podría Jesús a lo mejor leernos un fragmento para que podáis catar un poquito... O sea, esta gente se ha quedado satisfecha. No sé. A ver si no vamos a tener ningún libro ahora. Hay uno que me gusta mucho, a ver si lo encuentro rápido. Es que no sabía que tenía que leer y no lo he preparado. Pero me lo he leído muchas veces en libro. Por cierto, ¿tú escribes a lapicerillo? No. ¿O con ordenador? Escribo notas a lapicero. Ajá. Puedes entretener un poco más. Sí, por supuesto. Pues yo, fíjate, yo soy más de lapicerillo. Y este canto a la artesanía, pues mira, me gusta mucho. Ahora hay un... ¿Qué te voy a decir yo? Pues muchísimos problemas, porque es que los oficios se acaban. Yo creo que esto también, si alguien está ahí que no le gusta su curro, que tome, fíjate tú, esta mujer está aquí diciendo, no es momento de dejarlo, soy ya muy mayor, pero yo creo que es momento de decir, mira, me voy a un maestro tornero, o un fresador, o una encuadernadora, ¿no? Cosas que hacen falta, amigas. Y que no se pierdan estas cosas, me parece muy bien. Está casi. Otro ejemplo de cuando hablábamos de conducir es cuando se escribe a máquina sin mirar ni nada. Cuando se escribe a máquina sin mirar, que voy a hacer traducción volumétrica. Directamente de la lista de lo que estás copiando pasa al... Ahí. Mecanografía profesional. Bien bárbaro. ¿Lo has escrito tú seguro? Aquí está. Sí. Ahora sí. Vamos allá. Muchos años después. Página 177. Vas a mover los labios tú a la vez que el autor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía me llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces un... Perdón. Hubiera estado bien que yo hubiera escrito eso, ¿no? La chica cantando tendrías la casa en Cayo Largo. ¿Por qué no se me ocurrió escribir 100 años de soledad? Es que no lo entiendo. Venga, vamos allá. No es mucho. Dice, hay una foto de ese verano en el que aparecemos Marí, Berta y yo. Estamos sentados Marí y Berta son las hijas del narrador. Hay una foto de ese verano en el que aparecemos Marí, Berta y yo. Estamos sentados en la escalera de acceso al patio delantero. Casualmente, los tres vamos vestidos con prendas blancas. La mía es una camisa de trabajo que llevo puesta del revés, con las costuras dibujando una cresta a lo largo de mis hombros. Yo les hago cosquillas y ellas ríen. Yo también. En la imagen miro a Marí, que muestra los huecos que han dejado en sus encías los dientes de leche caídos. Su mirada se dirige hacia algún lugar fuera del cuadro, quizá a lo esencial. Berta me mira a mí. En su risa el tiempo se ha detenido. No hay pasado ni futuro. Es la expresión más pura de lo que yo entiendo por tiempo presente. Toda la inexplicabilidad de la vida, su misterio, el de dónde venimos y a dónde vamos, el sentido mismo de estar vivos, todo lo que lleva milenios atormentando al hombre y alumbrando la ciencia y el arte. Todo eso, el desconcierto incluido, tiene la forma de un testigo, como el que llevan los corredores en las pruebas por equipos. El testigo que recorre el tiempo es el amor. Si hemos sido afortunados en la vida, recibimos ese amor de nuestros padres y se lo entregamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y amigos. Y eso es todo.